Hola, bienvenidos al curso Lectura de Planos de Arquitectura de Sensico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 3, Lectura e Interpretación de los planos de cortes y elevaciones en proyectos arquitectónicos de viviendas y edificaciones comerciales. Lectura e interpretación de los planos de cortes y elevaciones en proyectos de arquitectura de viviendas y edificaciones comerciales. En esta lámina podemos observar la imagen de una sección de arquitectura, una sección de corte, como podemos apreciar en este gráfico. Es una vista que muestra las alturas, es una vista que muestra los niveles, es una vista que muestra cómo es por dentro la edificación. En estos planos se representa gráficamente los cortes verticales, ya sean longitudinales o ya sean transversales de una edificación. Los cortes longitudinales son los cortes o secciones de las partes más largas de la edificación, y los transversales son las secciones o cortes más cortos de la edificación. Los proyectos de arquitectura se dibujan a escala 1:50 y los anteproyectos se dibujan en escalas 1:75 o 1:100. La finalidad es la de distinguir básicamente las alturas y niveles de los diferentes elementos arquitectónicos y constructivos en el interior. Es importante que el corte pase por las zonas más importantes de la edificación. Podemos llamar zonas más importantes a aquellas zonas donde se observa la mayor cantidad de información, o las zonas más difíciles de construir o de entender dicha edificación. En este gráfico estamos viendo, por ejemplo, que el terreno tiene distintos niveles. Posiblemente porque el edificio se asiente sobre un terreno que sea topográficamente más accidentado, ¿no? Por ejemplo, vemos un terreno que tiene distintos niveles. Entonces, la sección o corte interpretada lógicamente tiene que mostrar superficies horizontales, porque la arquitectura de las personas se asienta sobre superficies horizontales para poder desenvolvernos de la manera correcta. También estamos observando el edificio, ya sea partes exteriores o ya sea partes interiores, ¿no? También salen alguna cantidad de datos, de informaciones como textos, como indicaciones y algunos datos adicionales que los vamos a mostrar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en este gráfico estamos apreciando una edificación que es un restaurante, es una edificación de tipo comercial. ¿Qué datos se muestran en esta edificación? Están mostrando datos, primero, de suelo, ¿no? Se secciona el suelo y se le pone una textura especial para indicar cuál es el suelo, cuál es el piso, ¿sí? Luego se pueden indicar información tipo mobiliario de arquitectura, para poder entender cómo va a ser la distribución interiormente
y además la antropometría y ergonomía de los espacios arquitectónicos. Se indica el corte. ¿Qué corte es? Puede ser corte AA, puede ser corte BB, CC, o puede tener otros nombres también. Puede denominarse corte 1, corte 2, corte 3. ¿Ok? Dependiendo de cómo está indicado en la planta arquitectónica, porque la planta arquitectónica es la base de donde salen y donde se indican los cortes. ¿Qué otros datos se aprecia en esta imagen, en este gráfico? Se aprecia también, por ejemplo, los elementos interiores como jardineras, se aprecian también como mobiliarios de cocina, se aprecian además ventanas y puertas, como está acá, ¿no? Una ventana que indica incluso para dónde es su abertura, una puerta que indica qué modelo tiene, ¿no? Dónde se encuentra la perilla de apertura, ¿no? Indican los nombres de los ambientes, en este caso la cocina, en este caso el restaurante o zona de comensales, la azotea, como es en este caso, cómo está terminando la cobertura, ¿sí? Indica los niveles de piso, qué nivel tiene con respecto al nivel 00, ¿sí? Empezamos a subir los niveles hasta llegar a las partes superiores. Indica también las cotas, ¿sí? Es el valor numérico en metros en este caso, que va indicando cuánto van midiendo los elementos más importantes que conforman este corte. ¿Ok? Indican los ejes estructurales que también van representados en la planta arquitectónica. En este caso, el corte A indica el eje estructural 1 y el eje estructural 6. Los ejes estructurales coinciden con los ejes arquitectónicos, ¿correcto? Y además indica los elementos por donde está pasando el corte, ¿no? En este caso se aprecian lo que son los muros o estructuras y lo que son las losas horizontales, del material que sea conveniente. En este caso se visualiza que es un material concreto, pero si la cobertura o la losa fuera de madera, entonces va a tener otro dibujo, otra forma de dibujar, ¿no? No serían solamente líneas horizontales, de repente se verían por acá algunos listones de madera, ¿sí? O algunas vigas de madera que son las que van a soportar de repente las tablas, ¿no? En este caso, por ser concreto, se dibuja de forma horizontal, ¿no? Se dibujan puertas o mamparas, ¿no? Con la línea de representación, tal cual como si se cortaran los elementos. Entonces, en este gráfico estamos observando una sección del edificio y estamos apreciando cómo se ve en su parte interna, ¿sí? También se observan aquí los niveles interiores, ¿no? Que se vuelven a plasmar en la parte exterior y la escala del gráfico, que es en este caso a 1 en 50. Habíamos dicho anteriormente que las secciones o cortes de los proyectos de arquitectura de viviendas y edificaciones comerciales se tratan de dibujar siempre en las zonas más complejas de la edificación o en las zonas donde se tiene que mostrar la mayor cantidad de información. Uno de los lugares por donde generalmente se suelen hacer los cortes de arquitectura son las escaleras, por ser unos elementos verticales un poco más difíciles de construir, porque tienen muchos distintos niveles que se llaman los pasos y contrapasos, así como los descansos. Entonces, en este caso se está mostrando cómo es que es una escalera en su parte interna. Está mostrando internamente la circulación vertical del edificio.
Y en esta escalera hay que dibujar todos los elementos, incluyendo los elementos estructurales. Los cortes tienen que ser compatibilizados con las estructuras para que se muestre la información tal cual como va a ser en realidad. Y además también se está mostrando las barandas y los pasamanos para que faciliten su proceso constructivo o facilite el entendimiento de los interiores del edificio, además del correcto amoblamiento posterior. Este gráfico muestra lo mismo que mostraba el gráfico anterior, ¿no? Muestra la textura del piso, ¿no? Que en este caso estaba usando un achorado de diagonales en ambos sentidos. Muestra los nombres de los ambientes, ya sea interiores o exteriores, mamparas, barandas o rejas, los elementos como columnas en el interior, algunas puertas con unos muros bajos, la distribución del mobiliario, los niveles del interior, y en la parte exterior está mostrando además las cotas, los ejes, como vemos acá, y los nombres de los niveles. ¿Cuál es el nombre del primer piso, el nombre del segundo piso, lo que se llama azotea y lo que se llama techo? Todos estos aparecen en planos de planta anteriormente ya expuestos. Igualmente, en este gráfico también es un corte denominado corte C a 1,50, donde apreciamos la misma cantidad de información. Información redundante, nombres de los ambientes con sus respectivos niveles, la distribución de todo el mobiliario, ¿no? La distribución de todo el mobiliario en el interior. ¿Sí? Es importante, repito, que se indique, que aparezca y se indiquen los cortes en las zonas más complejas de la edificación. Por ejemplo, en este caso se está mostrando el corte en una sección donde existen distintas alturas de niveles de losas, ¿no? Acá tenemos una parte de la edificación que tiene 3 niveles y una parte de la edificación que tiene 2 niveles, y es importante entender cuánto mide un nivel acá y cuánto mide un nivel acá. Cuánto mide este nivel. Estos niveles son de 3 metros cada uno y estos son de 2,50 cada uno. Entonces, lógicamente, las losas horizontales no son continuas, son discontinuas, no empatan a la misma altura. Entonces, si el objetivo del corte es mostrar los distintos elementos estructurales, arquitectónicos, de mobiliario, ¿no? Y todos los elementos interiores, la cantidad de cortes que se haga debe ser la mayor posible y pasando por los lugares donde se tiene que mostrar la mayor cantidad de información. ¿Sí? Es redundante además indicar que tiene los ejes nuevamente, que tiene los niveles en el exterior a manera de cotas y a manera de indicaciones, ¿no? Tiene la representación de las escaleras, en este caso estamos viendo una escalera caracol que tiene que indicarse tal cual se ve en una vista lateral, ¿sí? Los elementos puertas, ventanas, los elementos escaleras, y es opcional la colocación de las personas. Es opcional indicar, indicar una o varias personas, para de esa manera mostrar un poco las dimensiones en función de la persona misma, lo que nosotros denominamos antropometría. Muy bien. Tenemos la misma edificación comercial, un restaurante, ¿no? Donde se aprecia cómo es que se soluciona internamente el tema de las distintas alturas de las losas, el empate de las losas, ¿no? Teníamos unas losas a un nivel inferior y teníamos unas losas que tenían unas alturas un poco mayores.
Entonces, cómo internamente es que aparecen estas escaleras para que se resuelva las distintas alturas que van teniendo los espacios. ¿Sí? Adicionalmente a todo lo ya anteriormente previsto. En este caso se observa cómo los elementos cortados son de color gris, son pintados de color gris, ¿sí? Para indicar dónde estamos cortando, ya sean ladrillos, o ya sean muros, o ya sean estructuras. Y los elementos que no se cortan se pueden representar con una línea un poco más fina o se pueden representar sin colorear, como es este caso. A veces estas estructuras o muros son completamente pintados o a veces solamente se les repasa un estilógrafo o una plumilla de mayor grosor para indicar por dónde está pasando el corte. En este ejemplo estamos viendo incluso más detalle. Se está colocando incluso los mismos elementos eléctricos donde van, ¿sí? Y luego se está indicando, por ejemplo, dónde se ubican los tanques elevados, incluso la ubicación de una escalera tipo marinero. Repito, mientras más detalle tiene el corte, mientras más información se muestra en el corte, el entendimiento del mismo va a ser mejor, va a ser más rápido, ¿sí? Y va a llevar a menores errores en el proceso constructivo o en el entendimiento mismo del espacio o de la arquitectura en su interior, porque ese es el objetivo de la elaboración de los cortes. Nuevamente aparecen la mayor cantidad de detalles posibles, ¿sí? Todos con sus niveles, todos con sus cotas, nombres de ambientes, niveles interiores, mobiliario, puertas, ventanas. Nombre de ambiente y escala. Planos de elevaciones. Las elevaciones son gráficos complementarios, importantes y necesarios en la representación de un proyecto y de un anteproyecto arquitectónico. En estos planos se representan gráficamente las vistas exteriores en plano vertical, son vistas verticales. El plano se dibuja en una escala 1 en 50 y el anteproyecto en escalas 1 en 75 y 1 en 100. En él se indican el volumen, las alturas, acabados de las edificaciones. Si la edificación estuviera en una esquina, debe tener dos planos de elevación, uno por cada lado que colinda con la vía. Es conveniente indicar también las alturas de las edificaciones contiguas. Bien, aquí estamos viendo un anteproyecto de elevación. El anteproyecto de elevación o el gráfico de elevación tipo anteproyecto en este caso es una vista exterior, ¿sí? Algo parecido a un corte, pero en vez de mostrar los elementos interiores de la edificación, se muestran los elementos exteriores de la edificación. O sea, mejor dicho, las fachadas. Cuando nosotros estamos mostrando las fachadas, vamos mostrando los volúmenes de la edificación. En este caso, se observan un volumen por aquí, un segundo volumen, un tercer volumen, elementos que están más cerca hacia donde la persona miraría, y luego unos volúmenes más pequeños, más bajos, que estarían posiblemente más atrás. Es necesario mostrar siempre planos de elevaciones para terminar de entender cómo es el edificio arquitectónico. Se muestran además de repente vegetación, se muestran además todas las ventanas, puertas o mamparas, ¿sí?
Se muestran además a manera de indicación cómo son las losas o los muros internamente mostrados en los edificios, ¿sí? A manera de líneas proyectadas o a manera de líneas segmentadas. ¿Ok? También se pueden mostrar en las elevaciones colores. También se pueden mostrar en las elevaciones texturas. ¿Sí? No es necesario acotar las elevaciones. Algunas elevaciones se pueden acotar, se les puede poner sus dimensiones, si es que el proyecto lo amerita, si es que para poder entenderlo hay que colocarle las medidas, pero lo que sí siempre debe llevar son los niveles, ¿sí? Como aparecía en el plano de arquitectura. En los costados de los gráficos aparecen los niveles, ¿no? El nivel de primer piso, el nivel de segundo piso, el nivel de azotea y el nivel del techo. Y acá aparece el primer piso, el segundo piso y la azotea. Como vemos en esta elevación, estamos viendo unas texturas de un color gris, unas pinturas grises con unas líneas o unos elementos que se llamarían en este caso detalles arquitectónicos de color negro, y aquí aparecen los mismos elementos haciendo parecer que fueran las mismas estructuras o columnas que soportarían estos elementos arquitectónicos, ¿no? Se está apreciando además puertas, vegetación y una indicación de colores. También estamos observando la línea piso, como aparece aquí. También estamos apreciando la línea piso con la misma textura que utilizaban para los cortes. Esta línea piso puede ser una línea muy gruesa que se asienta sobre el terreno o puede ser un achurado como el indicado. Acá tenemos otro ejemplo de elevación. En este caso, las elevaciones pueden llamarse por números, elevación 1, 2, 3. Las elevaciones pueden llamarse por letras, elevación A, B, C. O también pueden llamarse por calles o ubicaciones. Esto también va a estar referenciado en la planta. Hay que indicar en la planta con un símbolo arquitectónico dónde va a estar la elevación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un plano simple en la parte delantera con una línea gruesa que contiene, por ejemplo, 5 ventanas, 1, 2, 3, 4, 5 ventanas, ¿no? Se están coloreando las ventanas con una textura tipo vidrio. Se está colocando, se está dibujando, representando un portón. Puede ser de madera o puede ser de metal, el cual se va a indicar posteriormente en el cuadro de vanos, se va a indicar los materiales respectivos, ¿no? Y luego, como es la azotea, aquí está el parapeto o muro bajo que evita que las personas de la azotea caigan, ¿no? Y luego los elementos que están en la parte posterior, como una puerta y los tanques elevados. La idea es que se entienda cómo es el edificio lo más detallado posible desde su parte exterior. Si el edificio tuviera 4 lados para verse, entonces hay que dibujarle 4 elevaciones. En este caso se está viendo una elevación, un lado de una elevación, y en esta imagen estamos observando otro lado de la edificación. Al parecer es una edificación que queda en una esquina, ¿no? Que está mostrando 2 fachadas. ¿Qué se aprecia en estas fachadas? Lo mismo, los portones, las puertas, las ventanas en sus distintos modelos, ¿no? Los niveles, los nombres de los niveles, la ubicación de los tanques elevados. Pero además también estamos viendo acá unas líneas segmentadas que nos indican por dónde estarían pasando las losas de concreto. Insinúan que estas son losas
o pisos de cada uno de los niveles. Es una insinuación que se representa con líneas segmentadas o también llamada línea discontinua. Se está utilizando como nombre de la elevación los jirones o calles en las cuales está emplazada la misma. Bien, esto ha sido todo en esta unidad. Muchas gracias.